Hola y bienvenidos. En este curso de dominios explico en primer lugar el dominio de funciones básicas. Veremos funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. En el segundo punto veremos cómo es el dominio y el recorrido a partir de la gráfica. En el tercer punto haremos funciones compuestas mezclando en la misma función varios tipos de funciones básicas. Seguiremos complicando un poquito más los ejercicios para pasar a hacer dominios con parámetros. Y para terminar, dos ejercicios rápidos. Hola y bienvenidos. Hoy aprenderemos a calcular el dominio de las funciones básicas como las polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Comenzamos con las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son f de x igual a un polinomio. Y el dominio de estas funciones es el más sencillo de todos. El dominio de la función f de x en este caso va a ser igual al conjunto de todos los reales. Esto quiere decir que yo voy a poder calcular el valor de la función para cualquier valor de x, siendo x un número perteneciente a los reales, y al no haber ninguna restricción, esto se traduce diciendo siempre que el dominio es todos los reales. Seguimos con las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas en las que aparece un cociente entre dos polinomios. En este caso, el dominio va a ser igual a todos los reales menos los valores que hacen cero el denominador. Esto es lógico porque el denominador de una fracción siempre tiene que ser distinto de 0. No podemos dividir entre 0. Si cogemos la calculadora y dividimos entre 0, esto nos da error. Luego, en el dominio, yo voy a quitar esos valores que hagan 0 el denominador. En este ejemplo, si igualamos el denominador a 0 y despejamos los valores que anulan este denominador, nos sale que estos valores son raíz de 7. Recordad que siempre que hacemos una raíz hay dos valores. ¿Cómo se expresa de forma general? Siempre que tengamos un cociente o un dominio de una función racional, siempre vamos a poner el dominio de f de x igual a todos los reales, restándole, y los valores que le restamos los vamos a poner entre llavecitas, porque de esta forma indicamos que es el conjunto de esos valores. Y pondremos los valores que hacen 0 al denominador colocados en orden. Primero ponemos el más pequeño, en este caso tenemos menos raíz de 7, y después ponemos el mayor, que será raíz de 7. Y el formato que va a tener general siempre es así. Siempre vamos a poner en este tipo de funciones racionales el dominio de f de x igual a los reales menos y entre llaves los valores que anulan al denominador. Las funciones irracionales son aquellas en las que nos va a aparecer la función con una raíz. En este caso, en este ejemplo, fijaros que aparece la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5x más 6. Para poder calcular cuál es el dominio, lo que vamos a hacer es obligar a que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque la raíz de un número negativo no existe. Luego yo del dominio, ¿qué voy a tener que quitar? Voy a tener que quitar los valores de x que hacen que mi raíz tenga dentro un valor negativo. O, dicho al revés, me voy a quedar con los valores que hacen que lo de dentro de la raíz sean positivos o 0. Aquí observad que el 0, que aparece aquí en este simbolito con el igual, el 0 también está incluido porque la raíz de 0 existe, la raíz de 0 es 0. Luego, este caso lo tendremos que considerar. De esta forma, siempre que tengamos una raíz, vamos a tener que resolver una inecuación.
tomando la parte de dentro de la raíz, la inecuación en este ejemplo sería x al cuadrado menos 5x más 6 mayor o igual que 0. Lo primero que hacemos para resolver una inecuación es calcular cuáles son las raíces de ese polinomio. Para calcular las raíces tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. X va a ser igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado, que va a ser 25, menos 4 por a por c, que va a ser 24, y dividido entre 2a. Y obtenemos de esta forma dos valores de x, que van a ser 5, la raíz de 25 menos 24 es 1, 5 más 1, 6, entre 2 a 3, y 5 menos 1, 4, entre 2 a 2. Podemos ahora esta inecuación resolverla de dos formas. Os voy a decir, bueno, hay más formas de resolverla, pero hay dos que son sencillas. Una es haciendo la tabla de valores y la otra es aplicando un truco que ahora os voy a enseñar, que sería el truco de la parábola. Para hacer la tabla de valores, lo que vamos a tener que hacer es, en horizontal vamos a poner los factores y en vertical vamos a ir colocando las distintas raíces que tenemos. ¿Qué raíces tenemos aquí? Bueno, pues si empezamos desde el menos infinito, tenemos el 2 y el 3. Esas son nuestras raíces. Las pondremos ordenadas, de más pequeñas a mayores. El 2, el 3, aquí colocamos el infinito. ¿Qué factores tenemos? Los factores que tenemos son x menos 2. Recordad que los factores son de la forma x menos la raíz y x menos 3. Y aquí vamos a ver cuál es el signo ya del total. Observando el primer factor, x menos 2. X menos 2 lo hace 0 el 2. Eso quiere decir que si me posiciono en esta parte de la tabla, los valores que estén por debajo del 2 me van a dar negativo de signo y los valores que estén por encima me van a dar positivos. Al x menos 3 lo hace 0 el 3. Eso quiere decir que por debajo los valores van a ser negativos y por encima los valores van a ser positivos. Esta creo que es la forma más rápida de completar la tabla. Podríamos haber elegido un valor en cada uno de los cuadraditos y haber sustituido en la inecuación para ver que se cumple, pero eso cuesta más tiempo. Y ahora aplicamos en vertical la regla de los signos. Podéis aplicar la regla de los signos diciendo menos por menos es más, o también podéis hacerlo rápidamente diciendo que si hay un número impar de signos menos en esa columna, el signo que voy a tener va a ser negativo y si el número de menos es par, pues va a ser positivo. En este caso tenemos 1 y 2 signos menos, un número par, luego me va a dar aquí positivo. En la segunda columna tenemos un más y un menos que me va a dar negativo y en la tercera más con más que va a ser positivo. Como quiero quedarme con los valores que hacen que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, me estaré quedando como solución con la parte que estoy marcando de amarillo. En conclusión, el dominio de esta función van a ser los x pertenecientes al intervalo entre el menos infinito y el 2. El 2, como estoy en una inecuación haciendo que sea mayor o igual que 0, el 2 va a ir con corchete. Unión del 3 con corchete al infinito. Luego, en resumen, cuando yo ponga el dominio de una función que tiene una raíz, siempre voy a tener que resolver una inecuación y esa inecuación, la solución la voy a poner en forma de intervalos. Os he comentado que iba a hacer la parte de signos con el truco de la parábola. Voy a borrar un poquito la tabla y voy a enseñaros rápidamente cómo se puede ver esto sin hacer la tabla. Cuando nosotros tenemos una inecuación que es de grado 2, como es en este caso, yo puedo hacer lo siguiente. Las parábolas, el signo que tiene el valor de a me dice si las ramas de la parábola son hacia arriba o son hacia abajo. Vale, pues mirad, en este caso, en esta parábola, el signo de a es 1. Eso quiere decir que mi parábola va a tener las ramas hacia arriba.
porque a es positivo. Y las dos raíces que me han salido de la parábola son una al 2 y otra al 3. Bueno, pues mirad qué fácil para los signos. La conclusión es que si estoy por encima del eje, esta zona va a ser positiva, si estoy por debajo del eje, esta zona es negativa, y si estoy por encima del eje, esta zona me va a quedar positiva. Y si observáis, es justo lo que hemos dicho con la tabla. Con la tabla hemos dicho que los valores positivos se correspondían con el intervalo desde el menos infinito al menos 2, este intervalo, fijaros que lo tengo ahí, y desde el 3 al infinito, que lo tenemos aquí. En el caso de las funciones logarítmicas, lo que vamos a aplicar es que el logaritmo de un número negativo no existe y el logaritmo de 0 tampoco. Luego tendremos que quitar del dominio los valores que hagan al argumento del logaritmo o 0 o negativo. Dicho al contrario, nos vamos a quedar con aquellos valores de x que hagan que lo de dentro del logaritmo sea estrictamente mayor que 0. Siempre que tengamos que resolver un dominio con un logaritmo, nos va a aparecer una inecuación. En este ejemplo, la inecuación sería esta: 2x más 3 mayor que 0. Y vuelvo a recalcar mayor que 0. ¿Por qué? No podemos poner mayor o igual como en las raíces, porque la raíz de 0 existe, pero el logaritmo de 0 no existe. Luego, estrictamente mayor que 0. Resolviendo, si calculamos la raíz, el valor que hace 0, despejamos el valor de x y me sale que x es menos 3 medios. Y en este caso, ¿qué valores van a hacer que lo de dentro del logaritmo neperiano sean positivos? Los valores, mi dominio, van a ser los x pertenecientes al intervalo desde el menos 3 medios al infinito. Y ambos con paréntesis. Cuidado aquí con poner el menos 3 medios entre paréntesis. En el caso de las funciones exponenciales, vamos a tener funciones f de x de la forma a elevado a la x, siendo a perteneciente a los reales cualquier número real. En este caso, el dominio de este tipo de funciones va a ser igual a todos los reales. Para terminar, hablaremos de las funciones trigonométricas. En el caso de la función f de x igual al seno de x y la función f de x igual al coseno de x, el dominio de estas funciones va a ser igual a todos los reales. Quiere decir que x puede tomar cualquier valor que yo voy a poder calcular el seno de ese valor y el coseno de ese valor. El problema viene a la hora de calcular el dominio de la función tangente de x. La tangente de x sabéis que se representa o que es igual al seno de x dividido entre el coseno de x, y el problema viene del denominador que tenemos aquí. Tendré que quitar del dominio de la tangente aquellos valores de x que hacen que el coseno valga 0. En el círculo goniométrico sabemos que el coseno de x igual a 0, el ángulo que tiene por coseno 0 es el ángulo de 90 grados o de pi medios radianes. Claro, pero no solamente el de 90 grados. Si yo después de los 90 grados me desplazo, giro 180 grados y voy al de 270, también tiene valor de coseno 0. Y si yo continúo en el círculo goniométrico dando medias vueltas, todos esos casos tienen coseno 0. Luego, yo cuando calculo qué valor de x me va a dar el coseno 0, voy a indicar las distintas medias vueltas que doy en el círculo goniométrico, sumándole aquí más k por pi, siendo k el número de medias vueltas que estamos dando. Pi ya sabéis que es 180 grados. Luego, estos serían las medias vueltas. De esta forma, en el caso de la tangente,
siempre nos va a quedar que el dominio de f de x, en este caso, va a ser igual a los reales menos el conjunto de valores que hacen que x sea igual a 90 grados o las correspondientes vueltas en el círculo goniométrico. Aprenderemos a decir el dominio y el recorrido de una función observando su gráfica. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente x. X es el eje horizontal. Para saber cuál es el dominio, vamos a recorrer ese eje de izquierda a derecha y fijándonos si para todos los valores de x yo puedo encontrar un valor de y de la función. De esta forma, si nosotros nos posicionamos en este punto de aquí, por ejemplo, que este punto sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Voy a marcar aquí que este es el menos 5 para tomarlo de referencia, menos 6, menos 7 y tendríamos que este es el x menos 8. Si yo empiezo en el x menos 8 y busco la función, buscar el valor de la función es buscar el valor de y para esa x. Sería este puntito de aquí. Luego, para menos 8 existe la función. En el menos 7 existe la función. En el menos 6 existe la función. En el menos 5 pasa algo extraño. Si yo voy hacia arriba buscando la función, no la encuentro porque esto que tenemos aquí es una asíntota. ¿Qué quiere decir que tenemos una asíntota? Que la función se va a acercar a esa línea que es la asíntota sin llegar a cortarla. Pero si vemos aquí, después de haber dado el salto hacia abajo, en el menos 5 sí que tenemos función, porque el puntito de la función lo tenemos aquí. Eso quiere decir que el menos 5 va a seguir perteneciendo al dominio, porque en el menos 5, aunque se está produciendo un salto en la función, esta función no es continua. Esta función yo no la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Pero en el menos 5 está definida por este valor, que se correspondería con la y menos 3. En x menos 5, mi función vale menos 3. Eso quiere decir que el menos 5 sigue perteneciendo al dominio. Si vamos al menos 4, yo trazando una línea vertical, veis que tengo la función ahí, en el menos 3 la tengo aquí, en el menos 2 la tengo aquí, en el menos 1 sigo teniendo función, en el 0 tengo función, en el 1, de nuevo, tenemos un salto de función, pero aunque en el 1 este punto es un punto hueco, está definida la función en este punto que estoy marcando justo ahora. Eso quiere decir que para x igual a 1 hay función. ¿Y cuánto va a valer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La y llega al 6. La función en el 1 vale 6. Eso quiere decir que 1 sigue perteneciendo al dominio. Si vamos al 2, yo sigo encontrando función. En el 3 también, en el 4 también. Y yo podría seguir así indefinidamente y he encontrado función para todos los valores de x. ¿Qué significa eso? Que el dominio de esta función es todos los reales. Observad que aunque el dominio son los valores posibles de x, yo me he estado fijando si hay función trazando estas líneas verticales. El recorrido de una función es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente y. Para ello nos vamos a fijar de nuevo, vamos a empezar desde abajo haciendo un barrido hasta la parte superior, observando qué valores puede tomar la y para este ejemplo. Quiero hacer notar que en esta parte tenemos una asíntota y vamos a suponer, aunque aquí la función termina porque termina la cuadrícula y el papel en la que está dibujada, esto continuaría hasta el infinito. Lo digo porque a la hora de poner el recorrido vais a observar que yo voy a poner que el recorrido va hasta el infinito. Es por eso, porque suponemos que esta asíntota no va a tener ahí un final.
Posibles valores que toma y. Si me voy fijando en esta zona de aquí abajo, para valores de y menos 3, voy a tener aquí este puntito que corresponde con la función. Pero si observáis, yo no voy a tener función para valores más chiquitines que el menos 3. El menos 3 va a ser el primer punto de mi recorrido. En este caso, esta zona de aquí es diferente que la asíntota. ¿Por qué? Porque nosotros ahí lo que tenemos es un punto, la función para aquí. Y este punto hace que yo ponga el menos 3. La pregunta es, ¿este menos 3 lo tengo que poner con corchete? Que sería que el menos 3 está incluido, o con paréntesis, que me indicaría que el menos 3 no está incluido. Como este punto es un punto relleno, voy a tener que incluir el menos 3 con un corchete en el recorrido. Si yo aquí observara un punto hueco, el menos 3 lo pondríamos con un paréntesis. Seguimos. Voy a tener valores de y conforme yo voy subiendo para los distintos valores de x. Daos cuenta de que en el caso del dominio yo iba haciendo, cuando estaba trabajando en color azul, iba haciendo las líneas verticales y ahora las voy buscando la función en horizontal. Vamos a fijarnos un poquito en este caso de y igual a 1. Este y igual a 1, si yo busco la función, tengo un trocito de función aquí, tengo otro trocito de función aquí, tengo función aquí. Quiere decir que hay función para ese valor de y. Y si continúo trazando las líneas horizontales, podéis observar que en todas ellas consigo para todos los valores de y encontrar función. En este caso, ¿qué estoy haciendo ahora? Esta línea de aquí que estoy marcando muy gordita. Para este valor de y, que sería el 1, 2, 3, 4, para y igual a 4, aquí tenemos un punto hueco, pero tengo función en este otro lado de aquí. Luego va a pertenecer al recorrido. Y si yo continúo trazando líneas horizontales, en todas ellas voy a poder encontrar función. Como esto hemos dicho que era una asíntota, si yo continúo para valores de y hacia arriba, voy a suponer que la función llega al infinito. De esta forma, el recorrido de esta función sería del menos 3 al infinito. Haciendo un resumen de lo visto, podemos decir que el dominio de esta función, que es discontinua, va a ser todos los reales porque existe para todos los valores de la variable independiente, y el recorrido de esta función es igual a el intervalo comprendido entre el menos 3 y el infinito. Hoy aprenderemos a calcular el dominio de funciones que vienen de componer otras funciones básicas. En estos dos ejemplos que vamos a resolver se mezclan la composición de funciones racionales, irracionales y logarítmicas. En este primer ejemplo podemos observar una función f de x que se obtiene de composición de funciones diferentes. Observamos, en primer lugar, que nos aparece un cociente. Luego, esta parte de aquí sería lo que corresponde a una función racional. Observando numerador y denominador, tenemos en el numerador una raíz y en el denominador otra raíz, por lo que tendríamos que f de x, el tipo de función es irracional. A la hora de calcular el dominio, tendremos que tener en cuenta ambas cosas. Luego tendré que tener cuidado e incluir en el cálculo las dos condiciones correspondientes. Estas dos condiciones son, el primer caso, por tener una raíz, sabemos que los dominios de funciones con una raíz son los x que hacen que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Aquí tendríamos esta x en el numerador dentro de la raíz, luego por tener esa raíz, la primera condición es que x sea mayor o igual que 0. En el caso del denominador, de nuevo tenemos otra raíz. Esto
va a tener que cumplir que lo de dentro de la raíz, que es x al cuadrado menos 1, sea también mayor o igual que 0. Además, ya hemos contemplado con estas dos situaciones el caso de funciones irracionales, pero además tenemos un cociente. Y en los cocientes recordamos que no podemos permitir que el denominador sea 0. Luego, por tener un cociente, el denominador, x al cuadrado menos 1, no puede ser 0. Tendré que quitar esos valores. ¿Qué implica esto? ¿Dónde he incluido yo que x al cuadrado menos 1 sea 0? Mirad, aquí. En el caso en el que he dicho antes que la raíz x al cuadrado menos 1 va a ser mayor o igual que 0, lo que va a suceder es que al incluir la parte del cociente yo tendré que quitar en el dominio este igual. De esta forma, las condiciones nos quedan de esta forma. Yo estoy buscando los valores de x que cumplen estas dos cosas. Que cumplen, por un lado, que x sea mayor o igual que 0. Que cumplen, por otro lado, que x al cuadrado menos 1 sea estrictamente mayor que 0. Y digo estrictamente porque el igual que habíamos puesto antes lo estamos quitando para evitar que el denominador sea 0. Estas dos condiciones, que x sea mayor o igual que 0 y que x al cuadrado menos 1 sea mayor que 0, la forma más sencilla de poder combinar ambas es hacerlo por un método que sea método gráfico. Y la forma más rápida es la siguiente. Vamos a poner en la primera línea que acabo de dibujar, que sería la recta de los reales. Aquí vamos desde el menos infinito al infinito. La segunda línea lo mismo, la recta de los reales. Y la tercera igual. En la primera recta voy a poner la primera condición, en la segunda recta la segunda condición y en la tercera voy a poner la solución del dominio. Que mi condición que x sea mayor o igual que 0, si yo marco aquí en la primera recta el valor de x igual a 0, que x sea mayor o igual que 0 quiere decir que estoy tomando valores que van del 0 en adelante. Esta zona que estoy rayando sería la zona que cumple mi primera inecuación. En el caso de la segunda inecuación, quiero que x al cuadrado menos 1 sea mayor que 0. Para poder resolver esta inecuación, recordad que lo primero que hacemos es calcular cuáles son los valores de las raíces, x al cuadrado menos 1 igual a 0, y el valor que vamos a obtener, que x es igual a la raíz de 1, que esto es más menos 1. Si yo dibujo esos dos valores en la línea de abajo, voy a poner aquí que esto sea el valor de x igual a menos 1 y aquí voy a dibujar el valor de x igual a 1 y ahora hablamos de por qué los puntos están huecos y me quiero quedar con los valores que hacen que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Voy a aplicar aquí el truco de la parábola. El truco de la parábola era el siguiente. Si yo me imagino aquí dibujada una parábola con las ramas hacia arriba. ¿Por qué con las ramas hacia arriba? Porque en este caso x al cuadrado menos 1, el valor que acompaña a la x al cuadrado, el coeficiente es un 1, que es positivo. Si a en la parábola es positivo, las ramas son hacia arriba. Esto hace que los signos que me quedan aquí son los siguientes. Para esta zona de aquí, para valores más pequeños que el menos 1, mi parábola tiene la rama por encima del eje. Luego sería positivo. Entre el menos 1 y el 1, en amarillo, mirad que va por debajo del eje, sería negativo. Y por encima del 1 voy por encima del eje, luego me quedaría positivo. Si yo estoy diciendo que esta inecuación x al cuadrado menos 1 tiene que ser positivo mayor que 0, eso significa que me estoy quedando con las soluciones que estoy rayando en esta parte de aquí. ¿Por qué he dibujado los puntos huecos en el menos 1 y en el 1? He dibujado los puntos huecos porque estamos haciendo que x al cuadrado menos 1 sea estrictamente mayor que 0.
Si hubiéramos considerado el mayor o igual, con el igual el punto sería relleno, pero ese no es nuestro caso. Continuamos. Para calcular la solución final, lo voy a hacer de color verde. Lo que vamos a hacer es, vamos a trazar, a dibujar todas las raíces que nos aparecen. Tenemos el -1, el 0 que lo teníamos arriba. Voy a poner el 0 aquí. Y el valor de 1. Y lo que vamos a hacer ahora es observar en las dos condiciones que se tienen que cumplir, las dos líneas que acabo de dibujar, en qué zonas están rayadas, son solución en ambas. En esta segunda, que se corresponde, esta segunda, fijaros que se corresponde con x² menos 1 y esta primera que se corresponde con x mayor que 0. Vamos a ponerlo. Estamos diciendo que esto se corresponde con x mayor que 0 y esta otra de aquí se corresponde con x² menos 1 mayor que 0. Si me fijo en la primera zona es esta parte que tenemos aquí. Si nos fijamos en esa parte, en x mayor que 0, esta línea veis que no es solución, que no está rayada, pero la parte de debajo sí que está rayada. Como no están rayadas ambas, no va a ser solución. ¿Dónde sí que están rayadas ambas? Fijaros dónde. Si yo señalo esta parte, podéis ver perfectamente que estaría rayada la parte de arriba, rayada la parte de abajo. Esa va a ser la solución a la hora de calcular nuestro dominio, que serían los puntos que están por encima del 1. Y tendríamos que preguntarnos, ¿el 1, este punto va a estar incluido o va a ser un punto hueco? ¿Estará incluido en la solución? Bueno, pues vamos a fijarnos en los puntos que tenemos encima. En este valor, en esta recta, el x igual a 1, no está incluido. Luego, si no está incluido en una de las condiciones, tampoco va a estar incluido en la solución final, porque para que este punto fuera relleno debería estar incluido en ambas. Y este sería nuestro dominio. El dominio de la función f de x va a ser igual a los x pertenecientes al intervalo, pongo con paréntesis porque hemos dicho que es un punto hueco, a los puntos que pertenecen al intervalo entre 1 e infinito. En este segundo ejemplo, la composición de funciones que nos aparecen va a ser racionales porque tenemos aquí un cociente, irracionales porque nos aparece aquí en el numerador una raíz y además logarítmicas porque tenemos aquí que calcular en el numerador el logaritmo de raíz de x. Esos son los tres tipos de funciones básicas que vamos a considerar en este ejemplo. Por el hecho de tener una raíz, a la hora de calcular el dominio, sabemos que lo de dentro de una raíz no puede ser negativo. Eso nos va a aportar la condición de que la x va a tener que ser mayor o igual que 0. Por el hecho de tener una función logarítmica, el logaritmo de un número negativo no existe y el logaritmo de 0 tampoco. Para calcular los dominios hay que obligar a que lo de dentro del logaritmo, el argumento del logaritmo, tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Esto qué va a significar? Bueno, va a significar que esa raíz de x va a tener que ser estrictamente mayor que 0. Esto nos va a modificar lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que por ser una raíz la x tiene que ser mayor o igual que 0, pero si ahora decimos que por ser un logaritmo no voy a poder dejar que sea 0, esto nos lleva a que juntando ambas la x sea mayor que 0. Y esa va a ser nuestra primera condición. Además, tenemos un cociente. Un cociente no puede tener un 0 en el denominador. Luego, en nuestro dominio, habrá que eliminar los valores que hagan al denominador igual a 0. Estas dos condiciones son las que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de calcular el dominio. Vamos a dibujar
como sería la recta de los reales, tendríamos aquí el menos infinito, aquí el más infinito, y la primera condición que acabamos de escribir es que x sea mayor que 0. Si aquí dibujo x, mirad que ya le pongo un punto hueco, porque no es x mayor o igual que 0, sino que x estrictamente mayor que 0. Luego yo coloco el punto hueco y la solución es x mayor que 0, sería la zona que estoy rayando ahora. De esta zona, la segunda condición es que yo voy a eliminar los valores que hacen 0 a este denominador. Los valores que hacen 0 a el denominador a x al cuadrado menos 4 van a ser la raíz de 4 y son los valores más menos 2. Esos dos valores los voy a dibujar en rojo, los tendríamos aquí. Yo tengo que quitar el menos 2 y el 2. Lo voy a dibujar que estaría aquí. El menos 2 no me afecta en absoluto. ¿Por qué? Porque el menos 2 está fuera de la zona rayada que ya hemos hecho. La condición de que x sea mayor que 0 es esa zona rayada. Luego el menos 2 me queda fuera. No importaría en absoluto. ¿Qué valor es el que sí que voy a tener que quitar? El valor que voy a tener que eliminar va a ser el 2. Y lo eliminamos de la siguiente forma. El dominio de mi función f de x va a ser igual a los valores x pertenecientes al intervalo que va desde el 0. El 0 lo pongo con paréntesis porque hemos dicho que no va a estar incluido. Desde el 0 hasta el 2, fijaros que el 2 tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo quito? De esta forma, lo voy a poner con paréntesis y voy a continuar con la segunda parte de la solución que va a ser del 2 al infinito. Observad cómo colocando el 2 en el intervalo de esta forma lo estoy quitando de la solución. Hoy calculamos el dominio de la función que veis en pantalla. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los posibles valores que va a tomar la variable independiente que es x. En este ejemplo observamos que tenemos una función compuesta, tenemos un logaritmo de un polinomio y en el denominador aparece también un radical. Tenemos aquí un cociente. Para que exista el logaritmo de x al cubo menos 6x al cuadrado más 8 de x, debe de ser mayor que 0. Esto es porque el logaritmo de un número negativo y el logaritmo de 0 no existen. Luego ya con esto tenemos la primera condición. Además, en el denominador, observad que tenemos una raíz. Para que exista dentro de los reales la raíz de algo, el interior de la raíz ha de ser mayor o igual que 0. Pero en este caso tenemos un cociente. Este radical está en el denominador, por lo que no podrá ser 0. No podemos dividir entre 0, por lo que la condición del denominador nos queda también que este polinomio sea mayor que 0. Este ejercicio es bastante sencillo porque observad que los polinomios de numerador y denominador son los mismos. Luego, a la hora de resolver el dominio, lo que vamos a tener que calcular es qué valores hacen que x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x es mayor que 0. Tendremos que resolver esta inecuación y el dominio lo expresaremos como un intervalo. Repito las condiciones. Tenemos una raíz en el denominador y para que exista una raíz, lo de dentro de la raíz ha de ser mayor o igual que 0. Por estar esta raíz en el denominador, no voy a poder dividir entre 0, luego descarto el igual a 0. Pese a que la raíz de 0 es 0 y existe, este valor no va a ser posible en esta función porque sería dividir entre 0. Y teniendo en cuenta el numerador, el logaritmo de este polinomio, como no existe el logaritmo de 0 ni de un número negativo, ha de ser mayor que 0.
Por eso, el polinomio, que es el mismo arriba y abajo, ha de ser mayor que 0. Para resolver esta inecuación, comienzo calculando las raíces. Para ello, factorizo, es de grado 3, voy a factorizar, saco factor común a x y me queda x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Este polinomio de grado 2 lo voy a factorizar como una ecuación de segundo grado. X es igual a menos b, que va a ser 6, más menos la raíz de b cuadrado, 36, menos 4 por 1 y por 8, menos 32 dividido entre 2a. 2 por 1, 2. Los dos resultados posibles que vamos a obtener, 36 menos 32 es 4, la raíz es 2. Con el positivo, 6 y 2 es 8 entre 2 a 4. Con el negativo, 6 menos 2 es 4, dividido entre 2, 2. Escrito factorizado queda la x que habíamos sacado de factor común por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Y tenemos que hacer que esto sea mayor que 0. Voy a resolverlo haciendo la tabla. Recordad que en vertical lo que vamos a colocar son los valores de las raíces y en horizontal los factores. Las raíces vamos a ponerlas ordenadas. Empezamos en el menos infinito. No olvidéis que de haber sacado factor común aquí, el x igual a 0 también es raíz. Tenemos el 0, el 2 y el 4. Escritas ordenadas, la más pequeña es el 0, después el 2 y después el 4. Y en horizontal vamos a escribir los factores. ¿Qué factores tenemos? Mirad, tenemos la x que está multiplicando a x menos 4 y que está multiplicando a x menos 2. Y vamos a hacer una última fila en la que vamos a escribir el total, en el que estará el signo del producto de los tres factores. A x la hace 0, el 0. Los valores que estén por debajo van a ser negativos y los que estén por encima positivos. Esto es un truco para rellenar la tabla muy rápido. Otra cosa que podéis hacer es tomar un valor. Por ejemplo, decir voy a tomar un valor que esté por aquí, que sea más pequeño que 0. Imaginad que tomamos el menos 1. Pues si yo la x lo sustituyo por menos 1 me va a dar negativo. Y en cada cuadradito podríais ir sustituyendo valores que estén en el intervalo. La forma más rápida, el x menos 4, ¿quién lo hace 0? El 4. Bueno, pues ya sé que se va a comportar del 4 hacia abajo de una forma y del 4 hacia arriba de otra. Podéis sustituir valor o siempre que sea x más menos la raíz, podéis decir, vale, pues por debajo va a ser negativo y por encima positivo. El último, el menos 2 lo hace 0, el 2. Por debajo va a ser negativo y por encima positivo. Aplicando la regla de los signos, menos por menos, más por menos, menos. Otro truco más rápido que la regla de los signos es fijarnos si el número de negativos que tenemos es par o impar. Si es par el signo es positivo y si es impar el signo es negativo. Mirad, en este segundo caso tenemos 1 y 2 menos. Como es par, positivo. Un menos. Como es impar, negativo. Y en el último, 0 signos negativos, me va a salir positivo. Intuitivamente, si quiero que sea mayor que 0, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con los signos que me han quedado positivos o con los negativos? Con los positivos. Y ahora lo vamos a comprobar. Voy a comprobar que efectivamente es así. Voy a tomar un valor, el más sencillo posible. Por ejemplo, entre el 0 y el 2 voy a ver qué pasa si cojo x igual a 1. Si sustituís la x por 1, me va a quedar 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 8 por 1. Y me pregunto, interrogante, si es mayor que 0. 1 al cubo es 1, menos 6 más 8, que me da de resultado 3, que efectivamente es positivo. Luego, ¿cuál va a ser la solución? La solución va a ser el intervalo entre el 0 y el 2, unión entre el 4 y el infinito. El dominio de mi función va a ser el intervalo entre el 0
y el 2, unión del 4 al infinito. Observad que el infinito va con paréntesis y el resto también lo he puesto con paréntesis. ¿Por qué? Porque en la inecuación mirad que no aparece el igual. Siempre que tengamos los símbolos mayor o menor, yo voy a poner paréntesis y pondremos corchetes cuando sea menor o igual y mayor o igual. Resuelvo un ejercicio de dominios con parámetros. En este ejercicio tenemos una función f de x que es un cociente de polinomios. Siempre que tengamos una función que es un cociente de polinomios, su dominio va a ser el conjunto de todos los reales menos los valores que hacen cero al denominador. El enunciado nos dice que el dominio de esta función son los puntos comprendidos entre estos intervalos. Es lo mismo poner el dominio de esta forma que decir que el dominio de mi función f de x es igual a los reales menos, mirad los valores que estamos quitando. Estamos diciendo que el intervalo, el primero, va del menos infinito al menos 2 con paréntesis. Este menos 2 no está incluido. Veis que estamos quitando el menos 2 y el otro valor que estamos quitando, mirad que es el 4. Luego lo que estamos diciendo es que el dominio de la función es los reales, que lo estoy quitando los valores menos 2 y 4. Nos piden que calculemos cuánto vale b y c. Mirad la similitud que tenemos aquí. Hemos dicho que el dominio son los reales menos los que hacen cero al denominador. Estamos diciendo que los que no están en el dominio son el menos 2 y el 4. Luego, los valores menos 2 y 4 van a ser los que van a anular ese denominador. El denominador que tenemos es x cuadrado más bx más c. Si nosotros aquí sustituimos la x por el menos 2 nos tendrá que dar 0. Y si sustituimos la x por 4 también nos tendrá que dar 0. De esta forma, estamos diciendo que en el caso en el que x valga menos 2, tomando nuestro denominador que es el x cuadrado más bx más c, sustituyendo ahí la x por menos 2, me va a quedar lo siguiente, menos 2 elevado al cuadrado más b por menos 2 más c, esto me va a tener que dar 0. Y en el caso de que x sea igual a 4, lo mismo, sustituyendo en mi denominador, me tiene que dar 0 porque el 4 es el que estoy quitando del dominio. Sustituyendo me va a quedar que 4 al cuadrado más b por 4 más c es igual a 0. Observad que tengo dos incógnitas que son la b y la c. Y para poder calcular esas dos incógnitas tenemos un sistema que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Poniendo este sistema ordenado y operando me queda lo siguiente. Menos 2 al cuadrado va a ser 4, menos 2 por b, menos 2b, más c igual a 0. Esta es la primera ecuación. Si la dejamos ordenada, me queda que menos 2b más c es igual. El 4 lo voy a pasar al otro lado restando. En el caso de la segunda ecuación, calculamos 4 al cuadrado va a ser 16, más 4b más c es igual a 0. De la misma forma voy a ordenarla. 4b más c va a ser igual a menos 16. 4b más c igual a menos 16. El sistema que tenemos que resolver es este. Método, el que queráis. Igualación, sustitución, reducción. Me parece muy fácil, al tener aquí la c ella sola, aplicar el método de reducción. Lo que voy a hacer es, voy a restar ambas ecuaciones. Menos 2b menos 4b menos 6b. c menos c se van. Y menos 4 menos 16, 12. Despejando de aquí el valor de b, el 6 va a pasar dividiendo, me queda 12 dividido entre menos 6, que es igual a menos 2. Una vez que ya sabemos que b es menos 2, vamos a despejar la c de la ecuación que más fácil os resulte. Por ejemplo, es fácil de las dos, pero bueno, de esta primera la veo especialmente fácil. Despejamos de ahí c y me queda que c es menos 4 y este menos 2b lo vamos a pasar al otro lado sumando. Sustituyendo ahora el valor de b por este menos 2 que habíamos calculado,
nos va a quedar que c es igual a menos 4 más 2 por menos 2, que esto va a ser igual a menos 4 menos 4, que es igual a menos 8. La solución de este ejercicio para que el dominio de la función que nos dan de datos sea este de aquí sería que la b tiene que valer menos 2 y c tiene que ser igual a menos 8. El dominio de una función f de x es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Observad que la variable independiente está metida dentro de una raíz. Lo de dentro de una raíz ha de ser siempre mayor o igual que 0. Las raíces de un número negativo no existen dentro de los reales. 10 menos x sea mayor o igual que 0. Si despejamos de aquí la x, 10 menos x es igual a 0 y despejamos dibujando la recta de los reales, lo que estamos diciendo es que nos vamos a quedar con el conjunto de puntos que hagan que 10 menos x sea positivo. Por ejemplo, yo tomo el 0, observad que si yo sustituyo x por 0, 10 menos 0 es positivo. Se trata del conjunto de números que va desde el menos infinito hasta el 10. El dominio de f de x va a ser el conjunto de números que va de menos infinito al 10 con el 10 incluido. Recordad que el dominio de una función se define como todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente. En este caso, la variable independiente de la función es la x, luego necesitamos decir qué valores va a poder tomar x. Siempre que tengamos un cociente de polinomios, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, siempre el dominio de una función de este tipo va a ser igual al conjunto de los reales que le vamos a restar los valores que hagan 0 al denominador. ¿Quién hace 0 al denominador? Si nosotros igualamos a 0 el denominador, el valor que lo anula es el 3. Diremos que el dominio de esta función es los reales menos el 3.